Almudena Anés tiene tan solo 22 años y ha estudiado Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, donde disfrutó de una estancia becada en la Universidad de Trieste, en Italia. Su obra hasta ahora se centra en la fantasía crítico-social, como es visible en sus dos primeros libros, Ars Moriendi e Historias de clavículas. Ventana abierta a nadie, que es la obra a la que le hemos concedido el premio de narrativas de nuestro primer certamen, es la historia de un edificio narrada por sus dos protagonistas, arquitecta y portero. En una primera parte nos adentramos en las vicisitudes emocionales de arquitecta, las razones que la llevan a diseñar el inmueble tal y como lo hace y en cómo afecta eso a su vida familiar. En la segunda parte, a través de los ojos de portero, nos convertiremos en testigos de las vivencias de los habitantes del edificio, del laberinto de sus dramas y las encrucijadas en las que están inmersos. Almudena ha diseñado una novela que se abre al lector como una miríada de ventanas invertidas, una telaraña de voces tejidas como flores a punto de no nacer jamás, un artefacto de narrativa poética que tiende a copular con la ausencia de sí mismo. Y ahora sí, vamos a dejar que Almudena nos hable de su propio libro. Y nada, encantado. Nuevamente ahora vendrían los aplausos y los vítores, pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Adelante, Almudena. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, pues buenas tardes a todas las personas que están conectadas, que se agradece, la verdad. Y también, pues eso, gracias a Editorial y también a mi compi de poesía, que la verdad es que tengo ganas de leer el poemario porque me parece también como muy de Picasso y me apetece. Así que, pues eso, que muchas gracias y ahora que la cultura está tan, pues eso, tan prendida, desgraciadamente, es importante, pues eso, tener este tipo de actividades. A ver si podemos vernos pronto en persona. Básicamente, pues la novela es la historia emocional de un edificio y tiene como dos prismas que son sus personajes principales. Eh, Cuando empecé a escribir el libro, o sea, no iba a ser una novela, iba a ser una colección de relatos basado en imágenes, pues un poco de la vida cotidiana, que siempre me ha interesado bastante como temática, y bueno, bajo un prisma también diferente, o sea, que no fuera la estricta realidad. Y a medida que iba escribiendo los relatos, pues de repente un día, que además no es una cosa que no me había pasado nunca y me gustó, fue que, pues eso, escribiendo se presentó muy clara la imagen del edificio y sobre todo la imagen de arquitecta, que para mí es como el personaje clave del edificio y de toda la historia de la novela. Y bueno, otra de las intenciones que había en el libro, o sea, cuando la gente empieza a leer en el libro se va a dar cuenta de que no es una novela estrictamente al uso, que es cierto que tiene un marco narrativo donde pues, se puede ir siguiendo la historia, pero que dentro de ese edificio pues hay otras muchísimas historias y no solo las que podemos intuir de arquitecta y portero, que son sus personajes principales, sino la de los vecinos o la historia de las personas que rodean a arquitecta. Entonces, considero esta novela como una especie de ejercicio experimental y sobre todo pues de multiplicidades de voces y subjetividades y texturas. Cuando leemos la parte de arquitecta, que es la persona que diseña el edificio, pues también atendemos a sus propias impresiones personales y también a las impresiones de las personas que rodean al arquitecta, es decir, su marido, su hija y también pues las de capataz, que es la persona que ejecuta el edificio. En la segunda parte del libro pues tenemos a portero, que es la persona encargada de que este edificio funcione, de que pues eso, de que haya luz, de que haya agua y de que los vecinos estén atendidos. Y también vamos conociendo pues, su propia historia, pero también la historia de todos los vecinos que viven en el edificio
Y bueno, parafraseando también a mi compi de poesía, a José Manuel, pues el libro también es cañero, ¿no? Tiene bastante dramita. Entonces, pues bueno, una amiga leyéndolo decía, qué tristeza, ¿no? Por favor, siempre en tu línea de tristezas, pero bueno, es como soy. No me considero pesimista al uso, pero es cierto que siempre tiro por esa línea. Y es cierto que otro tema fundamental de la novela, esto me di cuenta después, es la depresión o las enfermedades mentales, dado que, pues eso, vivimos en un mundo o sí, en un mundo en el que se supone que todas nuestras necesidades básicas están cubiertas, que no tendríamos por qué tener preocupaciones, y descubrimos de repente a un personaje que está plagado de ellas y que tiene muchísimos miedos, muchísimas inseguridades, muchísima furia. De hecho, hay una frase que aparece en el libro de un autor, un dramaturgo que me gusta mucho, que se llama Maurice Maeterlinck, que dice, y pensaron que cerraron la puerta y que nada iba a suceder dentro. Es un poco pues la idea del libro, ¿no? Que de repente se supone que la casa es un lugar íntimo, un lugar seguro y que nunca va a pasar nada dentro de la casa, que nunca va a haber violencia, que nunca va a haber hambre, que nunca va a haber miedo, y descubrimos que sí. De hecho, una de las cosas que, bueno, considero un logro en el libro es la psicología de los personajes, que en ningún momento se presentan de manera física, simplemente pues a través de sus condiciones socioeconómicas y de su grupo étnico, de su cultura, de su clase social. En ningún momento ellos ni dicen cómo se llaman, ni cómo son sus rasgos. Y es curioso porque yo creo que todas las personas que vayan a leer el libro van a tener una idea bastante clara de cómo son estos personajes y en ningún momento se dice cómo son. Entonces también es jugar un poco con los estereotipos que tiene la sociedad. Cuando vemos a Arquitecta, que es para mí el personaje más logrado del libro, asistimos a una mujer que lo ha logrado todo, ¿no? Que tiene una carrera universitaria, que tiene una familia, que tiene un nivel de vida alto, que tiene encargos, digamos que ha superado el techo de cristal, ¿no? Y el techo con el que se encuentra, pues son sus propios miedos y una historia personal bastante lúgubre. Entonces, es curioso, ¿no? Porque al final se definen por su trabajo. Portero desde una clase social más baja, que es el que tiene que atender a toda la estructura que ha creado Arquitecta, y Arquitecta que al final no se aguanta ni a ella misma. Luego también otra cosa de los personajes, que además me apetecía comentar, es el personaje de marido, que está pues durante toda, mm, durante toda la novela un poco expectante, ¿no? Y, y si bien no decir cómo son los personajes con un documento de identidad, ¿no? Es cosificarlos, objetualizarlos. El marido está doblemente cosificado porque cumple una función que normalmente siempre se asocia a la mujer. O sea, cumple una función parabólica del personaje de Arquitecta. Es completamente denostado por ella, ella no tiene ningún interés por él. Entonces, el marido es como esa incomodidad que de repente que puede encontrar la gente en decir, aquí se han invertido los roles, ¿no? Normalmente en la novela, al menos en los modelos tradicionales de novela, esto no suele pasar. Normalmente hay un personaje sustentante del gran personaje masculino que es la mujer. Pues aquí es justo al revés, y ni siquiera, porque al final, pues eso, es denostado. Entonces es como una gran tragedia, ¿no? Dentro de lo que significa la masculinidad y también una gran crítica, ¿no? Porque Arquitecta tampoco actúa de la mejor manera posible. Entonces esta es un poco, pues, la historia del edificio.
también para mí era muy importante la arquitectura. O sea, yo soy historiadora del arte y siempre me ha gustado mucho la arquitectura y la importancia de los espacios en la literatura. De hecho, el libro en sí podría considerarse un poco, son dos autores que me gustan mucho y siempre he leído, como una especie de homenaje a Casa Tomada de Julio Cortázar y La Casa Asher de Edgar Allan Poe, que también trabajan mucho la idea de la casa. Y es otra vez esa idea de lo íntimo que de repente se vuelve raruno, se vuelve así como un poquito turbio, que Idea es lo del siniestro de Freud también, ¿no? que decía Freud justo. Entonces pues es eso que al final pensamos que la casa, dentro de los simbolismos, es seguridad y en este caso pues es como todo lo contrario. También pues haciendo un ejercicio de hablar de literatura, porque al final es una cosa que me gusta mucho y tampoco hacerme mucho autobombo, porque al final las cosas surgen de algo y creo que la literatura también es trabajo y leer mucho, 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 mucho. Pues es que justo cuando empecé a escribir ya lo que sería el libro en sí, la historia del edificio, yo estaba con James Joyce, Richard Browse, Thomas Mann, que son como los grandes autores de la novela, ¿no? O de lo que se considera hoy la novela contemporánea, con unos marcos narrativos pues muy prefijados y unos modelos que si bien en su época se consideraron experimentales o distintos a lo que se había estado haciendo hasta entonces, hoy son canónicos. O sea, a nadie se le ocurre. De hecho, bueno, ahí está Harold Bloom, ¿no? Diciendo que es el canon literario con solo 3 mujeres. Pero bueno, no pasa nada. Pero es cierto que estaba justo en ese momento y de James Joyce lo que me interesaba, por ejemplo, eran las voces. Que de repente en el Ulises hubiera, no sé, tantos personajes con su voz y que pudieran hablar, ¿no? Que no hubiera otra persona hablando a través de ellos. En Ventana Abierta a Nadie pues sucede un poco eso, que los personajes pueden hablar a través de ellos. Lo que pasa es que hay un truco, pero eso no lo voy a decir porque hago spoiler. Y luego también esto ya es como una fricada porque es teoría del conocimiento, pero una cosa que me interesaba muchísimo era si podía llevar la teoría del conocimiento de Ortega y Gasset a la literatura. O sea, Ortega y Gasset decía que nunca se podía conocer de toda la realidad porque estaba compuesta de perspectivas y que aunque tú pudieras llegar a casi todas las perspectivas, nunca podrías llegar a todas. O sea, es como cuando tienes, yo qué sé, tu mismo puño y tienes esta cara, esta cara, esta cara, pero a lo mejor no puedes ver esta, entonces no puedes conocer la realidad. Entonces, pues el propio edificio es como un prisma. De hecho, quería también aludir a la portada de Raquel, ilustradora de la editorial, porque plasma muy bien lo que hace la novela, o sea, cuál es el ejercicio de la novela, que son esas ventanas tremendas que empiezan a abrirse y a cerrarse y cada una pues tiene una historia. De hecho, dado que se acercan las fechas, el libro actúa como si fuera un calendario de Adviento. El propio edificio pues es el calendario, ¿no? Ahí con sus renitos y de repente pues vas abriendo las ventanitas y vas descubriendo pues la chocolatina, ¿no? En este caso pues te encuentras auténticos bombones, ¿no? Es, es un poco eso, ese es el ejercicio. Y también otra cosa, que es que entonces estaba leyendo también mucho teatro y, y bueno, está muy influenciado por Juan Mayorga, Bertolt Brecht, Artaud, por supuesto, que son pues, de hecho la escritura de muchas partes es casi con acotaciones del teatro. Entonces hay como también mucha influencia teatral y también de la poesía ensayo de Anne Carson, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que, pues que al final han madurado en la escritura del libro y han hecho lo que es, ¿no? Lo que yo considero, la verdad, una buena novela. Está mal que lo diga, ¿no? Pero es cierto que al final, si no lo digo yo, pero Hombre, si te hemos dado el premio por algo será. entonces, pues eso es, o sea,
estoy orgullosa porque creo que ha madurado, ¿no? Y al final, pues habla de discursos periféricos, de otras maneras de ver la literatura, de entenderla. Y, y bueno, es así Sí, yo como, creo que una no de las sé, partes más interesantes de la novela es precisamente lo que comentabas al principio, lo de realizar estas descripciones emocionales y psicológicas al margen de una descripción física. Y una de las cosas que menos soporto cuando leo una novela es cuando de repente me empiezan a describir físicamente, detalle por detalle, la ropa del personaje, la cara, los rasgos. Digo, ¿a quién le estás contando eso? Cuando una voz omnisciente empieza a hacer una descripción detallada, pienso, pero ¿de dónde está? ¿De dónde sale esto? A mí me saca mucho de quicio. En contra de lo que considero realmente interesante en la novela y sobre todo la novela desde la posmodernidad, que es lo que tú decías, la polifonía a través de estas descripciones emocionales que se van estructurando en un prisma. Esa es una de las partes más interesantes para mí de la novela, cómo lo consigues hacer esas, eh, esa forma de imbuirte en los personajes con unas descripciones en las cuales no se definen rasgos que en realidad son secundarios, como son los físicos y incluso la ropa o otro tipo de cuestiones de este tipo. sí, sí, básicamente es eso, ¿no? Y luego también, por de ahí la fantasía crítico social, que es una cosa que me saqué yo del hombro porque me parecía interesante, quedaba bien y dije, pues aquí queda. Que al final, o sea, es cierto que hay muchas imágenes tomadas de la realidad, incluso en mi propia experiencia personal, o sea, para nada biográfico, pero, por ejemplo, cosas que yo qué sé, vas en el metro y te llama mucho la atención una imagen o una escena que sucede, pues de repente hay muchas cosas tomadas de esas imágenes que de repente te impactan y por supuesto alteradas a través de la mirada de arquitecta que está enrarecida, que mira de una manera muy particular. Entonces, claro, está todo, a mí me parece también una novela histriónica, o sea, porque está llevada en muchos casos al extremo. Y luego también, o sea, siempre se dice, ¿no? O sea, es cierto que es una novela complicada, pero es que yo considero que la gente es inteligente y la gente sabe leer y creo que cuando descubren una buena historia, tanto sea poesía, teatro o narrativa, les gusta. Entonces, es cierto que a lo mejor reclama un poco de atención, el método de lectura atenta, platónico, pero es cierto pues eso, que considera al lector inteligente, ¿no? Y le dice, sígueme, o sea, a ver qué pasa, ¿no? En plan, le llama, ¿no? Y eso creo que también es interesante. Con respecto a mis anteriores libros, creo que este libro gana sobre todo en narratividad y en seguir una línea continua dentro, pues eso, del marco narrativo, aunque yo siempre he escrito de manera muy fragmentada. Hay una frase de Marcel Duchamp que me gusta mucho, además creo que se aplica mucho a nuestra época contemporánea, que es que él dice que esta no es una época para terminar cosas, es una época de fragmentos. Entonces, pues es un poco así también la intención literaria de la novela. No sé, disfruté mucho escribiéndola y fue muy bonito conocer lo del premio. Además, es una cosa que también quería contar porque verdaderamente muestra lo torpe que soy en mi vida habitual, que es que literalmente estaba trabajando y, y se me olvidó poner en la aplica el teléfono. Recibí un correo como a las 5 de la tarde, pero como normalmente dejo el teléfono por ahí y no lo atiendo, pues no lo recibí como a las 8:30 y claro, a partir de ahí fue como flipante, ¿no? Y fue muy bonito. Y yo espero que simplemente que las personas que lean la novela pues la disfruten, que, que se diviertan, que se estremezcan, ¿no?
que sea una escritura tangible, que les llegue y, y eso que disfruten. Y básicamente, pues eso era lo que tenía que decir. Pues nada, reiterarte las gracias por todo, por haberte presentado al concurso, por tu simpatía y bueno, vamos a ver si nos hacen algunas, o sea, si me escriben algunas preguntas para ti y estamos aquí un ratito para que puedas. La verdad es que digo lo mismo que a José Manuel. La idea sigue siendo presentar el libro de forma física. Lo digo también, por supuesto, a toda la gente que lo está viendo y esperamos que lo podamos hacer en 2021. Tenemos pregunta. Sí, de José Manuel. Am, ¿Qué autor dirías que te ha influido más en tu manera de escribir? Curioso. Buf, pues no tengo ni idea, la verdad. O sea, yo creo, sí, yo creo que quizás Anne Carson, pero esto de manera muy reciente, porque pude leer La belleza del marido y, y bueno, me flipó la manera en que tenía de hacer un ensayo de manera poética sobre cómo dos personas dejan de creerse. Pero yo creo, o sea, más que de estilo, o sea, el escritor que me dijo, o sea, o que me llamó a escribir fue Hermann Hesse, con la novela Demian, más que Lobo Estepario incluso, que esa novela para mí fue clave. Y luego también otra novela, va a sonar un poco a cliché, pero es que es buenísima, que es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y cuando la leí me encantó. Porque además es que es cíclica, es que es redonda, o sea, es una novela redonda. Y con tantas genealogías de familia, con todo lo que tiene la novela, llegas al final y dices, no me lo puedo creer cómo este señor ha logrado hacer esto. Entonces es increíble. Y así pues de otros escritores, pues Delphine de Vigan, me gusta mucho cómo escribe, Nada se opone a la noche es uno de mis libros favoritos. Amélie Nothomb también, que es así irónica, sardónica, muy crítica socialmente, también me gusta mucho. Y no sé, tengo muchos autores. Así una novela reciente que, bueno, me estoy terminando de leer, pero que también me está flipando, es Middlesex, de Jeffrey Eugenides. Y bueno, pero no sé, es que me gustan muchas cosas, es muy difícil. Fíjate, yo creo que me influye más la música. Tengo un defecto, que es que suelo hacer rimas internas en prosa, que es una cosa bastante horrorosa, pero me sale solo, o sea, no lo puedo evitar. Intento de verdad evitarlo. De hecho, con este libro he aprendido a corregir y a eliminar, pero me pasa mucho. De hecho, yo creo que mi cantante favorito en ese aspecto es Robe, el cantante de Extremoduro. Entonces te puedes hacer una idea. Que si escribo poesía, yo creo que no. Yo creo que soy muy cutre escribiendo poesía, la verdad. O sea, es una narrativa rara. Es que no sé, es que poesía son muchas cosas. Poesía eres tú, ¿no? No, 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 creo que no. Creo que la narrativa es mi terreno cómodo. Y a partir de ahí, pues bueno. Luego también la gente te llama lo que quieras, ¿no? Y tú dices, vale, perfecto, ok. Es como la frase esta de Groucho Marx que dice, ¿no te gustan mis principios? No te preocupes, yo los cambio. Pero no, no, soy de narrativa. Muy bien. Pues nada, no nos hacen más preguntas, así que lo iremos dejando aquí.